Vamos a continuar. Ya vimos ecuaciones de primer grado, donde debía buscar la incógnita, y vimos funciones de primer grado, que su representación gráfica era una recta. Nos queda por ver las funciones de segundo grado, que dijimos que eran parábolas, y a continuación vamos a ver lo que son ecuaciones de segundo grado. Para las funciones de segundo grado o cuadráticas, que dijimos que tenían esta forma general, y igual a ax cuadrado más bx más c, a se va a llamar, y x siguen siendo variables, a se va a llamar coeficiente cuadrático porque es el que acompaña a la variable x al cuadrado, b se va a llamar coeficiente lineal porque es el que acompaña a x a la primera, y c se va a llamar término independiente porque no tiene ni x ni y, no depende de nadie, y o también se va a llamar ordenado al origen, igual que en el caso de recta. Las parábolas sabemos que son movimientos de este tipo, movimientos parabólicos. Yo voy a... las parábolas se pueden graficar otra vez, igual que para recta, marcando una tablita donde yo tomo valores de x y y. Acá lo vamos a hacer a partir de sus elementos. Vamos a ver cuáles son los elementos de una parábola. No lo vamos a hacer a través de la tablita. Los elementos de una parábola, el primero que aparece es el vértice. Vértice se le llama al último punto de la parábola si sus ramas van para arriba, o al primero si sus ramas van para abajo. Es este punto donde empieza la parábola, es decir, donde parte una rama hacia la izquierda y una rama hacia la derecha. Lo mismo para este caso. Sobre el vértice, entonces, es el primer elemento que tenemos, que va a ser un punto, porque es nada más que un punto, o sea que va a tener coordenadas x, y, que generalmente las llamamos x sub b y sub b para acordarnos que son del vértice. Sobre el vértice, yo puedo imaginar que cruza un eje vertical, un eje imaginario. Como el vértice está en el medio de la parábola, este eje se llama eje de simetría, porque me deja una rama a la izquierda, eje de simetría, una rama hacia la izquierda y una rama a la derecha, y las dos ramas son iguales. Por eso es simetría, porque pasa por el medio de la parábola, por el vértice, y me da igualdad de ambos lados. Y como pasa por el vértice, es una recta vertical, va a tener ecuación de recta x igual a x sub b. Lo mismo acá, puedo imaginar que el medio de la parábola está acá, entonces tengo una rama para la izquierda y la misma para la derecha. Ramas de la parábola se le llaman a la rama izquierda y rama derecha. Otro elemento que voy a observar es la concavidad de la parábola. Cuando hable de concavidad, me voy a estar refiriendo a si las ramas se extienden hacia arriba, entonces en este caso voy a decir que tiene concavidad positiva, o si las ramas se extienden hacia abajo, que en este caso voy a decir que es cóncava hacia abajo o que tiene concavidad negativa, concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, porque las ramas parten del vértice y van hacia arriba, o parten del vértice y van hacia abajo. Ese es el tercer elemento que vamos a ver. Un elemento más que tiene y que se asemeja a cuando veíamos recta es la ordenada al origen. Nuevamente aquí, la ordenada al origen sigue siendo el punto donde mi gráfica corta el eje Y, ordenada al origen, donde la parábola se intersecta o corta al eje Y. Lo mismo que aquí, este punto sería la ordenada al origen. La ordenada al origen, igual que para recta, va a ser el valor del término independiente. O sea, el valor de C me va a decir en qué valor corta al eje Y. Ese coincide con el valor de C, del término independiente. Y el último elemento, son 5 elementos, el último elemento que nos falta mencionar son las raíces. Y igual que para recta, raíces significa los puntos donde corta al eje X. Esta parábola corta el eje X en este punto, pero también lo corta en este, y eso significa que va a tener dos raíces, en plural. Las raíces podemos llamarla, como tiene dos, x sub 1, x sub 2. Puntos donde corta al eje X, al eje horizontal. En este caso tiene dos, pero si vemos esta otra parábola, no tiene raíces, vemos que no corta al eje X, pasa por encima de él y no
las ramas no descienden para tocar el eje X, por eso este caso no tiene raíces. Y hay un caso más, que yo puedo graficar una parábola, por ejemplo, así, de manera que corte al eje X en este punto, y en este caso vamos a hablar en singular, vamos a decir que tiene una raíz. Corta al eje X en un punto, es decir, y justo coincide con el vértice. Es decir que tenemos tres casos, puede ser que tengamos dos raíces, parábolas que cortan al eje X en dos lugares, parábolas que no cortan al eje X o parábolas que cortan al eje X en un punto. Ordenada al origen siempre va a presentar y siempre va a ser una sola, siempre va a cortar al eje Y en un punto, pero el eje X puede ser en dos puntos, en uno o ninguno. Por ejemplo, esta, si yo la sigo extendiendo y extiendo más el eje Y, en algún momento esta parábola, esta rama, también va a cortar al eje Y. O sea, ordenada al origen siempre va a presentar una única ordenada. Si vemos esto en un ejemplo, cómo las parábolas se pueden graficar a partir de estos 5 elementos que acabamos de ver. Si lo vemos en un ejemplo, ¿cómo se graficaría este caso? En primer lugar, tenemos que ver que está desordenado. Siempre se va a ordenar de esta manera. En primer lugar voy a poner el término que tenga x al cuadrado, luego x a la primera y luego el término que no tiene x. En este caso no está ordenado de esa manera, lo voy a ordenar. El término con x al cuadrado va a ser este, menos x cuadrado, término con x a la primera después y término sin x al final. Es decir, es como que se ordena en forma decreciente según el exponente de x. Una vez que está así ordenado, yo puedo sacar, lo primero que voy a sacar es el valor de los coeficientes, el coeficiente cuadrático A, el coeficiente lineal B y el término independiente C, para trabajar después, me va a servir para trabajar después. Entonces puedo decir que el valor de A va a ser este de coeficiente, que es menos 1, el valor de B va a ser 2 y el de C va a ser 3. Tengo los tres coeficientes que voy a usar para encontrar los elementos. El primero de los 5 elementos que vamos a encontrar va a ser la concavidad. Concavidad de la parábola dijimos que era si las ramas eran hacia arriba o hacia abajo. Y la concavidad se va a sacar o se va a obtener mirando el signo de A. Como A es negativo, A vale menos 1, que es negativo menor que 0, las ramas de esta parábola van a ser cóncavas hacia abajo, o sea que va a ser algo así. Va a ser como este caso. El signo de A me dice si la concavidad va a ser hacia arriba o hacia abajo, solamente mirando el signo del término del coeficiente cuadrático. Esta parábola tiene las ramas hacia abajo, entonces yo puedo deducir que A va a ser negativo menor que 0. Esta parábola tiene las ramas hacia arriba, seguramente va a tener un valor de A mayor que 0, es decir, positivo. No me interesa el valor, sino el signo. Y esta otra, que también tiene las ramas hacia abajo, seguramente va a tener un valor de A negativo. El valor de A entonces puede ser o positivo o negativo. Si es negativo, las ramas van hacia abajo, si es positivo, hacia arriba. El segundo elemento que podemos ir sacando, otro más fácil, es la ordenada al origen, que ya dijimos que era el valor de C. Como la parábola acá tiene valor de C igual a 3, yo sé que va a intersectar al eje Y en 3, es decir, corta al eje Y en 3. En 3 de Y. Va a cortar al eje Y en 3, y igual que para recta, ordenada al origen tiene el mismo significado. Otro elemento que puedo sacar es el vértice. Para obtener el vértice y todos los elementos que siguen, hay una fórmula. El vértice, como es un punto, tiene coordenadas X, Y, que les llamamos X sub B y sub B. Para encontrar el X sub B, el valor de X del vértice, vamos a aplicar la fórmula menos B sobre 2 por A. Esta fórmula me está diciendo que voy a reemplazar acá el valor de B y el valor de A. Resuelvo y obtengo cuánto vale el X. Como B vale 2, escribo menos 2 sobre 2 por, y como A vale menos 1, lo escribo así. Y si resuelvo, puedo simplificar acá, obtengo menos 1 sobre menos 1, que es 1. Ese va a ser el valor de X del vértice. Es decir, el valor de acá. De la primera coordenada del vértice va a ser 1. Para obtener el valor de Y también hay una fórmula, o puedo usar la fórmula que figura en el apunte, o trabajar de una manera más fácil,
tomar este valor que acabo de obtener, que es 1, y reemplazarlo en la ecuación de mi parábola. Es decir, yo voy a decir que el y sub b va a ser igual a, y en vez de poner x y x acá, voy a poner lo que acabo de obtener, que es 1. Voy a escribir menos 1 por 1 al cuadrado, más 2 por 1, más 3. En lugar de poner x, lo reemplazo por 1. Y ahí también es una forma de obtener el valor de y. Resuelvo, esto me va a dar menos 1, más 2, más 3, que me da 4. Si junto los dos valores que acabo de obtener para armar el vértice, voy a decir que va a ser el punto 1 para x, 4 para y, que después lo voy a ir a marcar al gráfico. El eje de simetría, ya vimos que es una recta, por lo tanto, tiene ecuación de recta y que coincide con la parte x del vértice, es decir, la primera coordenada del vértice, simplemente lo escribimos así, x igual a 1 para este ejemplo. Y el último elemento son las raíces, es decir, los puntos de corte del eje x. Las raíces también tienen una fórmula para calcularse, como son dos, ponemos así, x sub 1, 2, o x sub 1, x sub 2, porque pueden ser dos, o una o ninguna, como ya vimos. Y su fórmula va a ser la de la resolvente, que muchos la deben conocer, menos b más menos, b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, todo dividido a 2 por el valor de a. La fórmula de la resolvente o cuadrática que me va a permitir encontrar las raíces. Aquí hago un paréntesis. Como ya dije, las raíces podían ser 2 o 1 o ninguna. Para saber eso, para saber solamente si va a ser 2 o 1 o ninguna, sin encontrar el valor de las raíces, es decir, me preguntan cómo es la naturaleza de las raíces, si son 2 o 1 o ninguna, no su valor, lo que voy a mirar es lo que está aquí dentro de la raíz. Esto se llama discriminante. Los dos términos que están dentro de la raíz tienen nombre de discriminante, y si toda esa operación que hago dentro de la raíz, sin la raíz, solo b cuadrado menos 4 por a por c, si eso me da, si hago esto y me da un resultado, puedo tener tres posibilidades: que me dé positivo, que me dé 0 o que me dé negativo. En el caso que me dé positivo, el discriminante, que es esto, yo voy a decir que la parábola va a tener dos raíces. O sea que va a ser este caso que el discriminante seguramente da positivo. Cuando me dé 0, voy a decir que la parábola va a tener una raíz. Que voy a caer, en este caso, esta parábola seguramente tiene un discriminante igual a 0. Cuando el discriminante me dé negativo, voy a decir que no tiene raíces, es decir, no va a cortar al eje x, que sería este otro caso. El discriminante me da negativo, no corta al eje x. ¿Cómo me doy cuenta? Me va a quedar raíz de un número negativo, y raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, ahí no voy a poder calcular esto, simplemente escribo no tiene raíces y la voy a graficar con la ordenada del origen y el vértice. No voy a poder graficar con las raíces. Entonces, para mi ejemplo voy a encontrar las raíces. No me pide que encuentre el discriminante, sino que encuentre las raíces para graficar. Entonces voy a trabajar. Voy a reemplazar los valores de a, b y c. Voy a decir menos el valor de b, que era 2, más menos por fórmula, raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es 3. Y todo eso dividido a 2 por el valor de a. Luego resuelvo lo que está dentro de la raíz, menos 2 más menos, raíz de, esto me da 4, y todo esto me da 12 positivo. Y menos 2 en el denominador. Y 4 más 12 me da como resultado raíz de 16. Y raíz de 16 tiene como solución el valor 4. Y aquí, cuando llego a este punto, resuelvo la raíz, voy a separar en dos resultados. Las dos raíces, x sub 1 y x sub 2. A x sub 1 la voy a tomar como esto, pero con el signo positivo, menos 2 más 4 sobre menos 2. Y a x sub 2 con el negativo, menos 2 menos 4 dividido menos 2.
Es decir que, por un lado voy a resolver, menos 2 más 4 me da 2, y dividido a menos 2 me da menos 1, esa va a ser la primera raíz, y menos 2 menos 4 me da menos 6, que dividido a menos 2 me da 3 positivo, esa va a ser la segunda raíz. Quiere decir que mi parábola va a tocar al eje Y, o va a cortar al eje Y en dos valores, al eje X, perdón, en menos 1 de X y 3 de X. Menos 1 y 3. Voy a graficar la parábola, para eso voy a marcar todos estos valores que acabo de obtener en el gráfico. Puedo arrancar con el vértice era el punto 1, 4, 1 para X, 4 para Y y hago el cruce. Entonces este va a ser el punto del vértice. 1 para X, 4 para Y. Luego puedo marcar la ordenada al origen. La ordenada al origen habíamos dicho que era 3, entonces lo marco sobre el eje X. Y las raíces eran menos 1 y 3, que las marco sobre el eje X. Menos 1 y 3. Y como sabía que la concavidad era hacia abajo, concavidad negativa, yo sé que voy a partir del vértice y las ramas van a ir para abajo. Entonces puedo hacer un esquema, un gráfico aproximado de cómo quedaría mi parábola. Parto del vértice, paso por la ordenada del origen, paso por la raíz y sigo descendiendo. Y parto del vértice y paso por la otra raíz. El eje de simetría lo puedo marcar como una recta imaginaria en el medio de la parábola, que me divide a la parábola en dos lugares, en dos ramas iguales. Como son dos ramas iguales, quiere decir que todos los puntos que están de este lado, a la distancia del eje de simetría, también están del otro lado. Por lo tanto, este punto de la ordenada del origen que yo marqué a una distancia de un lugar del eje de simetría, también tiene que aparecer a una distancia de 1 del otro lado. Es decir, estaría en 3, 2. Subo acá a un lugar y estaría por acá. Quiere decir que eso me ayuda a graficar mejor mi parábola. En este caso la grafiqué muy hacia la derecha, debería pasar por ese valor porque es simétrica. La parábola tiene que ser idéntica de los dos lados. Entonces de esa manera la grafico mejor. Esta parábola se va a llamar Y igual a menos X cuadrado más 2X más 3. De esa manera, con esos 5 elementos graficamos la parábola. Si volvemos nuevamente a nuestro esquema mental, recordamos que en esta unidad vimos ecuaciones y funciones. Ecuaciones son expresiones donde despejo una incógnita, vimos ecuaciones de primer grado, donde despejo la incógnita X, y funciones son expresiones que voy a ir a graficar porque hay una relación entre dos variables, porque no hay una sola solución, sino que hay infinitas y se manifiestan en un gráfico. Vimos de primer grado que eran las rectas, marcaban un sistema XY, y vimos de segundo grado, acabamos de ver, que eran las parábolas, que también marcaban un sistema de ejes XY. Nos falta ver las ecuaciones de segundo grado, que van a ver que no son muy diferentes a lo que acabamos de hacer con parábola. También vimos en el medio de esto se situarían los sistemas de ecuaciones. Entonces, que se resolvían porque yo buscaba una solución y a la vez se graficaban porque marcaba las dos rectas para encontrar la solución. Entonces, tenemos ecuaciones, funciones y sistemas de ecuaciones. Nos falta ver las ecuaciones de segundo grado como este ejemplo que tengo acá. De segundo grado porque la incógnita x va a estar elevada al cuadrado. Y como la incógnita x va a estar elevada al cuadrado, puede ser que aparezcan dos soluciones, es decir, dos valores para x, o que aparezca uno solo o que no tenga solución. Es decir, que sea una ecuación sin solución. Por ejemplo, este caso, si yo trabajo para encontrar el valor de la incógnita x, observen que me doy cuenta que es una ecuación porque hay una sola letra x, no hay y. Si trabajo para encontrar la solución, primero que debo hacer es eliminar paréntesis, entonces debo aplicar propiedad distributiva. X por x voy a decir que es x al cuadrado y x por menos 2 es menos 2x. Menos 12 igual a 3. Entonces x queda elevado al cuadrado, por lo tanto es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado se trabajan igualándolas a 0. Es decir, todo esto que tengo acá debe quedar igual a 0. Para eso el 3 que está sumando va a pasar restando.
los otros términos bajan como están. De manera que me queda x cuadrado menos 2x y menos 12 menos 3 menos 15. Me queda de esta manera. Una ecuación de segundo grado tiene que estar igualada a 0. ¿Por qué? Para resolver ecuaciones que sean de segundo grado en x, solo x, yo voy a trabajar otra vez con la resolvente, es decir, con la cuadrática que acabamos de usar para encontrar las raíces de una parábola. Es la misma expresión. Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, dividido a 2 por a. Yo necesito que esté ordenada, que la ecuación esté igualada a 0, la ecuación de segundo grado, para poder aplicar la resolvente que me va a dar o las dos soluciones, o una o ninguna. La resolvente, recuerden que según este valor del discriminante puede tener o dos soluciones o una o ninguna. ¿Cómo hago? Nuevamente vuelvo a sacar cuánto vale A, cuánto vale B y C. A en este caso vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 15. Una vez que está ordenada así, puedo aplicar la resolvente, saco A, B y C y reemplazo. Es decir que me va a quedar x1 y 2 igual a menos el valor de B que es menos 2, más menos raíz de b al cuadrado que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por el valor de a que es 1 por el valor de c que es menos 15, hago el mismo proceso que hice hoy, para parábola dividido 2 por 1. Voy a resolver, menos por menos me va a dar 2 positivo, más menos raíz cuadrada de, esto al cuadrado es 4 positivo, menos por menos es más, 4 por 1 es 4 y 4 por 15 es 60. Y 2 por 1 es 2, y 60 más 4 me da 64, y raíz de 64 es 8. Entonces esto me da 2 más menos 8 dividido a 2. De aquí salen dos resultados. Fíjense que el discriminante me dio 64 positivo, por lo que voy a tener dos soluciones. Una va a salir de hacer 2 más 8 dividido a 2, y la otra de hacer 2 menos 8 dividido a 2. A una la puedo llamar x1 y a la otra la puedo llamar x sub 2 para indicar que son diferentes. Entonces voy a decir 2 más 8 es 10 dividido a 2 me da 5. Y acá puedo decir que 2 menos 8 es menos 6 dividido a 2 me da menos 3. Quiere decir que las dos soluciones de una ecuación de segundo grado salen de la resolvente, de aplicar la cuadrática. Una solución me dio 5 y la otra 3. Y como es una ecuación, para verificar si hice bien, lo único que debo hacer es tomar estos dos valores y reemplazarlos en la ecuación original. Como son dos resultados, voy a tener que hacer dos verificaciones. Verificar con un valor y verificar con el otro. Con x igual a 5 y con x igual a menos 3. Si se cumple con los dos valores, quiere decir que trabajé de manera correcta. Los dos valores deben verificar la ecuación. Este era el último tema que nos faltaba ver de esta unidad. Los espero ver la semana que viene para ver el tema de polinomios.